Muy buenas, bienvenidos una vez más a esta tertulia de amigos, una tertulia en un tiempo donde solemos traer a amigos, a viajantes, visitantes, personas que nos dejan aquí sus tesoros, sus perlas, su sabiduría. Y hoy tenemos un amigo y un invitado muy especial, él es Ted Blake, él es el responsable de Puertas Abiertas, Open Doors en España. Y bueno, ahora vamos a entrar en materia, en todo lo que es Open Doors. ¿Qué tal, Ted? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, pues muy agradecido de poder estar aquí y poder hablar de lo que hacemos en el mundo. Así es, somos enviados, ¿no? Sí. Somos Sí. enviados. Somos misioneros, aunque sea en nuestra propia tierra, que tú eres originario de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, de familia de Estados Unidos, aunque sí, soy europeo de nacimiento y de residencia de toda la vida. Toda la vida, porque has crecido prácticamente aquí, ¿no? Sí, llegamos a España, yo tenía casi 2 años. Fíjate, bueno, más tiempo que allí. Las misiones están en nuestro corazón cristiano, ¿verdad? Y Sí. estamos siempre con yo creo que no hay un llamamiento misionero, que todos somos misioneros en mayor o menor medida Sí. y todos tenemos una misión que realizar, ¿no? Un propósito que Dios nos ha hecho a cada uno con un propósito y nos ha diseñado específicamente para llevar a cabo ese propósito. Entonces es muy importante, lo más importante que veo yo en esto es que estemos cerca de Cristo. Y cuando estemos cerca de Cristo, Él nos va a guiar hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Y de esa manera sí cumplimos con esa misión, con ese propósito que por el que Dios nos ha creado. Sí, vemos que el mundo está buscando, ¿no? Las personas siempre están buscando encajar y prueban, intentan, y el Señor es el que tiene el lugar adecuado para ti, el lugar específico donde encajas y donde Él tiene preparado, como tú bien has dicho, un propósito, un plan. Puertas Abiertas es un ministerio que lleva trabajando muchos años, muchos años. Más años que yo llevo vivo. Eso es. Una organización cristiana en defensa de la iglesia perseguida y sobre todo también en defensa de mostrar, ¿verdad?, al mundo, en el caso de los países occidentales, de mostrar a los cristianos que estamos aquí lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Sí, trabajamos para fortalecer a cristianos que sufren persecución y para poder fortalecer a esos cristianos que sufren persecución, trabajamos para dar a conocer la necesidad de los cristianos que sufren persecución para que reciban apoyo en oración y luego también apoyo económico para desarrollar proyectos que ayudan a que estos cristianos puedan desarrollar o crecer en la fe, fortalecer su confianza en Dios y dar testimonio en el lugar donde están viviendo. Así es. Ahora vamos a hablar un poco más del resumen de la... Bueno, habéis lanzado la lista mundial de la persecución de este año, 2021. Comenzáis el año lanzando este informe del año pasado, con todas las estadísticas, datos que se ha conocido. Y una de las cosas que he visto en el informe es destacáis grandemente el abuso que ha supuesto, que han llevado a cabo los perseguidores por causa de la COVID. O sea, sí. Curiosamente, uno diría, no, la COVID, todo el mundo está en su casa, que ha podido expresar menos su fe, por lo tanto ha habido menos persecución. Error. Totalmente lo contrario, y la verdad es que también nos ha sorprendido a nosotros, porque precisamente pensábamos así, de que el confinamiento, están en casa, pues entonces todo el mundo en su casa, pues no va a haber tanta persecución, pero todo lo contrario. Los cristianos son de las personas en estos lugares, en su mayoría, son de las personas con menos ingresos, con los puestos de trabajo más precarios. Entonces, junto con el confinamiento viene el desempleo. Y el tipo de trabajo que desarrollan estos cristianos es un trabajo que cobran hoy para comer hoy. Entonces, si dejan de cobrar, al día siguiente no tienen con qué comer. Y así varios días seguidos, y al final pues tienen más preocupación de morir de hambre que de morir del COVID. Hemos visto eso, ¿no? Muchas veces que en otras listas de la persecución en el mundo hemos visto que una de las mayores las maneras en las que se ejerce la persecución a los cristianos es negándoles el acceso al trabajo o a la educación o acceso a derechos básicos por el mero hecho de ser cristiano. Sí. Tenemos la imagen de la pistola en la sien, renuncia a tu Dios o te mato, sí. Pero en realidad la persecución tiene muchas formas. Tiene muchas dimensiones. Y la violencia es una dimensión más. Sí, exactamente.
Y en este caso, pues nosotros en India, nuestro equipo ha podido llegar a dar de comer a unas 100.000 personas. Y de esas 100.000 personas, el 80% ha dado testimonio de que han acudido al reparto de alimentos oficial del gobierno, y cuando llegan para recibir sus alimentos, al ver que eran cristianos, les denegaban la ayuda alimentaria y les decían que tu Dios te alimente o que tu iglesia te alimente. Claro. Y entonces, pues gracias a Dios, hemos tenido el apoyo que necesitábamos y nuestro equipo ha podido llegar a encontrar estas personas y darles de comer. Y estamos muy contentos de haber podido ayudar de esa manera. De esa manera también. Una de los donde más se produce persecución es dentro del seno del hogar. También destacáis esto en la lista y en el informe, donde la persecución dentro del matrimonio, porque o ella o él o los hijos tienen un encuentro con Dios y practican la fe cristiana, son perseguidos dentro del hogar, que además es un lugar donde no llegamos fácilmente, ¿verdad? Claro. Y el hecho de estar confinados, eso quiere decir que están obligados a convivir con personas que son hostiles a su fe y que les tratan a los cristianos con hostilidad y no tienen a dónde ir. Y están obligados a estar continuamente en esa situación de trato hostil, y cuando no es violento, pues por lo menos es una situación de... si no es violencia física, pues puede ser violencia verbal, y otros tipos de abusos, y causando una gran dificultad para esas personas que están en una casa, en un ambiente hostil a su fe. Así es. Y vemos como de esa manera, igual que una mujer que sufre maltrato, en este caso por su marido, también una mujer puede sufrir maltrato no solamente dentro del seno del hogar por razones machistas, sino también en este caso se agrava por temas de fe o de creencias. Muchas veces en las familias conviven padres, varias generaciones, y hay conflictos internos severos, ¿no? Sí, esa situación. Tenemos situaciones donde las personas, una mujer se puede convertir de su fe tradicional y de repente la familia se entera y le obligan a casarse con una persona de esa fe para obligarla a volver a su religión. Y estamos hablando no solamente de los musulmanes, que son los más comunes, pero también los budistas y también los hindúes llevan a cabo estas prácticas. Entonces, esto del matrimonio forzoso, además, es más común en Asia que en África. Y entonces eso es una de las cosas que estamos viendo. Si un hijo se hace cristiano en ese entorno, muchas veces es expulsado de la casa, si no lo matan, porque prefieren que no esté vivo a que haya abandonado su religión. Y entonces pierde su casa, pierde su herencia, pierde su relación familiar. En estas culturas el entorno familiar es esencial para mantener a la familia, porque en estos casos, cuando uno pierde su puesto de trabajo, pues la familia ayuda a que todos salgan adelante. Claro. Y cuando uno está alejado de su familia, no tiene ese entorno en quien apoyarse para poder seguir adelante. Y esto también es una de las partes que incluye esto del ámbito familiar de la persecución. Veo que destacáis en el informe también la radicalización cada vez mayor en países como India, Turquía. Vemos que en ese núcleo de población, casi 2/3 de la población mundial viven muy concentradas entre China, India y todo lo que es Asia profunda, digamos, donde el Islam ha crecido enormemente, donde otras religiones como el hinduismo, budismo han crecido, son realmente bastante hostiles contra las otras religiones. También vemos que hay persecución hacia los musulmanes por parte de otros grupos religiosos. En este caso el cristianismo está siendo atacado por todos los frentes, ¿no? Sí. En India, el presidente Modi ha declarado que si tú quieres ser ciudadano auténtico de India, pues tienes que ser hindú. Si no eres hindú, no tienes lugar para vivir en India. Y esto lo que ha hecho es animar a los grupos radicales a ir a atacar a los cristianos, intentando expulsarlos de las aldeas,
sobre todo en las zonas más rurales. Estamos hablando, de todas formas, que en el país de India hay unos 67 millones de cristianos y muchos de ellos están sufriendo las consecuencias de esta persecución. Y también hay otras cuestiones como las escuelas, los orfanatos, los hogares para ancianos, hospitales, todo está perdiendo su financiación que viene de fuera del país porque el gobierno indio está cortando toda fuente de ingresos, prohibiendo que entren ingresos de fuera del país para apoyar a las labores cristianas que se están llevando a cabo. Así es, incluso persiguiendo a los pastores nativos y también prohibiendo la entrada a misioneros. Por supuesto, palabra misionera está prohibida allí. Tienes que referirte en otro vocabulario porque, lógicamente, te expulsan del país inmediatamente o te deniegan la visa en la entrada a la India. Evidentemente, cuando han declarado abiertamente que para el finales de este año quieren que India esté libre del cristianismo, pues no van a permitir que entre ningún misionero que vaya a predicar el Evangelio en India. Así es. País con 1.400 millones de habitantes, de una necesidad extrema, con unos contrastes increíbles, donde precisamente el coronavirus está haciendo verdaderos estragos. Vemos que Emiratos Árabes y Níger eran dos de los que estaban siempre en la lista de los 50, han abandonado la lista, pero sin embargo sus índices no han cesado. O sea, es curioso, ¿no? Ellos mantienen la misma presión sobre los cristianos, pero ha habido otros países que se han radicalizado y les han... Eso significa que las cifras suben en general. Sí. Es la primera vez en 29 años que publicamos la lista que todos los países de los 50 primeros tienen más de 61 puntos en el índice de persecución. Esto lo que quiere decir es que el mínimo de la persecución para entrar en los 50 primeros es persecución muy alta. El año pasado estábamos hablando de 3 niveles, alta, muy alta y extrema. Pues en los 50 primeros ya no hay de nivel alto, ya es muy alto el mínimo. Y aún así hay 74 países donde hemos hecho el estudio y solo un país más de los que había el año pasado que tenían al menos un nivel alto de persecución. Estamos hablando desde 41 puntos en el índice de persecución, pues hay 74 países en ese lugar, pero hay 4 países que no entraron en los 50 principales que también tienen un nivel muy alto de persecución. Y esto es indicativo del aumento de la presión sobre los cristianos. Y en los ámbitos de no cristianos, o sea, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la prensa secular, el concepto de persecución se concibe exclusivamente como violencia. Nuestro estudio toma la violencia como una parte de 6 que indican los niveles de la persecución. Y claro, si nosotros nos limitamos a estudiar la violencia, pues entonces los índices de persecución no serían tan altos. Pero lo que ocurre es que la persecución lo que quiere es asfixiar la vida de los cristianos. Parte de la razón por la que India está impidiendo que entre dinero en el país para apoyar al ministerio cristiano es precisamente para asfixiarlo, para que no tenga con qué vivir y luego tenga que marcharse porque no hay fondos para hacer ese trabajo. Y de la misma forma se les prohíbe leer la Biblia en casa, se pone la familia en contra, la sociedad se vuelve en contra por diferentes motivos, las leyes del gobierno también se vuelven en contra y luego se les prohíbe a la Iglesia funcionar como Iglesia. Y así, pues ya los cristianos no tienen las herramientas que necesitan para prosperar. Y esto es lo que estamos viendo, cómo va en aumento toda esta presión desde todos los ángulos para asfixiar a los cristianos en su vida día a día. Es algo que ha pasado en países donde ya no existen prácticamente o casi cristianos, países sobre todo de corte musulmán, por ejemplo en Gaza, en Palestina, han desaparecido todas las familias árabes cristianas, han desaparecido a lo largo de las décadas porque los han ido expulsando o asesinando o, lo que tú has dicho, asfixiándoles y dejándoles sin recursos para que puedan prosperar. También vemos que en otros países está funcionando mucho esa metodología que no es tan escandalosa, pero que asfixia y a medio largo plazo
tiene grandes resultados. Es También, verdad, eso no sale en los titulares de las noticias. Y esto es la razón por la que mucha gente no sabe que la persecución está viva hoy y es más fuerte que en años anteriores. Pensamos que países como Irán o Irak son países donde nunca ha habido cristianos y que la fe cristiana es algo extraño, que viene de fuera a invadir sus países. Bueno, son sus culturas, hay que respetarlas. No, ha habido asentamientos cristianos en Irak y en Irán durante siglos, tanto en Egipto como en Marruecos. Son del primer siglo, o sea, discípulos de los discípulos de los apóstoles, o sea, de los discípulos de Jesús, que han ido a predicar el Evangelio en estos lugares. Y las iglesias se implantaron allí en estos países y han permanecido hasta el día de hoy. Turquía, por ejemplo. También. Es uno de los países que se destaca que ha subido el índice de presión hacia los cristianos. Sí, y estamos viendo cómo están presionando a los cristianos que trabajan en el país y están expulsándolos porque no quieren, es por la misma razón que India, no quieren la presencia cristiana en el país. Pero yo quiero dejar claro ese punto. No quiero porque aquí muchas veces decimos, no, es que son cosas que vienen de fuera. Aquí en España, incluso los incrédulos dicen, no, el Halloween, que viene de fuera, a mí déjame de Papá Noel, aquí los Reyes Magos. Sí. Bueno, puedes entender que la fe evangélica viene de fuera, o la fe cristiana es algo extranjero. No, hay asentamientos, hay comunidades cristianas, muchas, desde los coptos a otras tantas, sí, que tienen un arraigo, esa es la palabra, centenario en muchos de estos países, sí, que están queriendo erradicarlos por completo. También, y están trabajando en eso. Parte de la razón por la que están echando a los extranjeros es porque ellos están allí para fortalecer a los cristianos locales. Y al expulsarlos a ellos, pues su idea es que los locales pues se queden sin recursos y entonces tampoco puedan funcionar. Y si vemos la historia de cómo funcionó en China, pues si Dios quiere, el hecho de quitar los extranjeros hace que la iglesia autóctona crezca y que crezca de verdad. Y esperamos que pueda funcionar así. No todos los países han respondido de la misma forma en que China ha respondido a la persecución, pero es una de las cosas que podría ocurrir. Así es. Bueno, si te parece, vamos a ver un vídeo que tenéis preparado desde Puertas Abiertas, con el top 5 para esta lista de la persecución de la Iglesia del 2021. Una nación obligada a adorar a su líder. Una tierra dividida en Asia. Un estado fallido de África. Un país en guerra consigo mismo en el norte de África. Una nación dividida entre la democracia y el radicalismo islámico. Cada año Puertas Abiertas lanza la lista mundial de la persecución, los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más severa. Estos son los 5 primeros países de esta lista, los países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Número 5, Pakistán. Ataques a los cristianos y a sus iglesias, infames leyes antiblasfemia y un gran apoyo popular al radicalismo islámico. Vivir en Pakistán es simplemente muy peligroso. Durante años, la puntuación de este país en cuanto a violencia se ha situado en su punto máximo. Los cristianos sufren ataques de forma regular y muchos son asesinados. Además, las leyes antiblasfemia del país siguen causando víctimas. Cualquier acusado de insultar al Islam o a Mahoma puede ser sentenciado a muerte, y cualquiera que se cuestione estas leyes en voz alta pone su vida en riesgo. Número 4. Libia. La violencia contra los cristianos se ha incrementado una vez más en este país regido por la anarquía. El colapso de la ley y el orden ha hecho que los cristianos sean vulnerables a la hostilidad y los ataques por parte de los islamistas radicales, en muchas ocasiones incluso por parte de sus propias familias. Número 3. Somalia. Todo aquel identificado como cristiano en Somalia vive en peligro y con riesgo de ser cazado por los militantes de Al-Shabaab. Este grupo islámico radical se ha propuesto eliminar toda la presencia cristiana del país. Incluso la más mínima sospecha de ser cristiano puede condenarte a la ejecución. La conversión al cristianismo está considerada como traición a la familia y a la tribu. Si se sospecha que un somalí se ha convertido al cristianismo,
este será acosado, amenazado o incluso asesinado por sus propios familiares o los miembros tribales. La vida eclesial es imposible y el Estado no tiene poder en algunas partes del país. Número 2. Afganistán. Los talibanes están expandiendo su influencia en Afganistán y el Estado Islámico. A pesar de estar en declive, siguen persiguiendo a los cristianos. Declararte cristiano ante tu familia musulmana es ponerte en riesgo de ser asesinado. No hay ninguna iglesia de forma oficial. Número 1. Corea del Norte. Una vez más, Corea del Norte se coloca en el primer puesto de la lista mundial de la persecución, como el país donde los cristianos sufren la mayor persecución. El simple hecho de poseer una Biblia puede costarte la vida. Los cristianos son considerados enemigos del Estado. Si se descubre a un cristiano, toda su familia sufrirá graves consecuencias. Los cristianos son ejecutados inmediatamente o enviados a campos de trabajo forzoso, donde son obligados a trabajar bajo condiciones extremas, en muchos casos hasta el punto de perder la vida. Para más información sobre la situación a la que se enfrentan los cristianos en estos países, para ver peticiones de oración específicas, historias y el contexto detrás de cada uno de los países de la lista mundial de la persecución, visita nuestra web. Abiertas.org, habéis visto en el vídeo, para los que escucháis la tertulia en la radio. Puertasabiertas.org es la web en España, donde podéis ver esos informes, ver estos vídeos también, compartirlos por favor en redes sociales y que podamos en cierta manera pues, participar un poco de la comunicación de esta lista de la persecución mundial. Hemos visto el top 5, vemos que cada vez más África, me estabas contando fuera de antena, se está radicalizando más con datos espeluznantes donde más del 90%, ¿no?, de las víctimas mortales por persecución han sido en África. Sí, este año ha vuelto a subir el número de muertos por violencia en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 4.800 personas que han perdido la vida por causa de su fe en Cristo. Y de esas casi 5.000 personas, alrededor de 3.000 son solamente de Nigeria. Hay tres grupos principales: Boko Haram, que es el grupo que es más conocido. Sí. Hay un grupo terrorista que se ha separado de Boko Haram, que es como el Estado Islámico de la provincia del occidente de África o algo parecido. Y está el grupo de los ganaderos de la etnia Fulani. Los dos grupos terroristas están en el norte de África y los ganaderos Fulani están en la parte central de Nigeria. Y ellos están atacando sistemáticamente los pueblos, las aldeas donde hay mayoría cristiana, con la idea de desestabilizarlos. Es una cosa que en el estudio más amplio que se publica acerca de Nigeria, dicen que podrían entrar en las aldeas y acabar con la vida de todos los cristianos de una vez. Pero van seleccionando a algunos, los matan, secuestran a algunas mujeres y se las llevan como sus esclavas y dejan al resto de la población atemorizado. Hay testimonios de que se acuestan por la noche y prácticamente no pueden dormir porque no saben cuándo va a haber el siguiente ataque. O sea, parte del terror psicológico, que además vemos como los grupos terroristas realmente lo que quieren es fomentar el terror, ¿no? Y el terror no solamente es la aniquilación, porque entonces ya están aniquilado y no hay terror, sino producir ese terror psicológico, ese miedo. Para expulsarlos. Eso es. Para expulsar y para que nadie se atreva a volver. Sí. Y luego hacen todo esto con impunidad. El presidente... Curiosamente, Nigeria es un país donde hay un número de cristianos importante, por lo menos en una gran parte del país. 95 millones de cristianos en un país de casi 200 millones de personas. O sea, es casi 95 millones de musulmanes, casi 95 millones de cristianos y unos cuantos de las religiones tradicionales africanas. Y
Y entonces, los cristianos están mayoritariamente en el sur, los musulmanes mayoritariamente en el norte y en el centro. Pero la influencia militante islamista está llegando al sur. Claro. Y están empezando a causar problemas en el sur, además de la parte norte. Y el problema, o uno de los problemas, es que el presidente actual es de la etnia fulani y él está mirando hacia otro lado cuando ocurre todo esto, permitiendo esto porque él de alguna forma está de acuerdo en que Nigeria se tiene que islamizar y por lo tanto permite que estas cosas ocurran. Ahora, también está ocurriendo en Mozambique, un país que también tiene un alto nivel de cristianos, más cristianos que musulmanes, y aún así en el norte de Mozambique también ha habido varios ataques terroristas. Eso ha hecho que Mozambique entre en la lista por primera vez después de mucho tiempo. Y luego, pues la República Democrática del Congo, otro país donde hay un grupo terrorista que estuvo trabajando en otro país, que consiguieron expulsar a ese grupo y entró en la República Democrática del Congo, y ahora están llevando a cabo su trabajo de ataques y asesinatos en este país. También es en el norte del país, en las partes más rurales y donde tienen mayoría de presencia musulmana. Pero estamos viendo que hay una táctica muy violenta de islamización en África y hay un deseo de convertir África en el primer continente completamente musulmán. Curiosamente, en Occidente se está mirando a otro lado. Lo has dicho hablando del presidente de Nigeria, pero realmente en el Occidente estamos mirando a otro lado, más bien a nuestro ombligo, por no decir mirando al cielo. Estamos pendientes de otras cosas, nos interesa mucho la desgracia que puedan sucederle a una persona de color negro en Estados Unidos por causas de violencia policial, pero sin embargo no nos preocupa la muerte de casi 4.000 personas en África por causa de su fe. Y personas inocentes, las cuales no quieren vivir en paz. Porque yo siempre digo, igual con Israel, si mañana los cristianos no tienen armas, no tienen más que defenderse, dejan de defenderse, se mueren. O sea, sin embargo, los atacantes dejaran de atacar, todos vivirían en paz, unos y otros. O sea, aquí hay unos agresores y hay unos agredidos. Lógicamente, vemos como países como España, y quiero hacer una autocrítica aquí, hemos sido muy victimistas con las miserias que nos suceden a nosotros o las penurias que pasamos como cristianos en España, y quería hablarte de eso también, comparándolo con estos países como Nigeria. ¿Dónde quedaría España? Para que aquellos que nos escuchan en España y que se quejan de que no hay libertad de expresión, es que me han cerrado la cuenta de Twitter, la cuenta de YouTube, es que Facebook me ha puesto un strike, es que no sé qué. O sea, ¿dónde estaría la persecución en España comparada con la en Nigeria? Pues lo que tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos de nosotros, cuando nos vamos a la cama, estamos preocupados de que pueden atacar nuestro pueblo? Pueden entrar con la violencia a nuestra casa, raptar a nuestras mujeres y llevárselas y nunca más saber de ellas. ¿Cuántos estamos preocupados de salir al campo a trabajar y no volver porque nos han asesinado mientras estábamos en el campo trabajando? Estas cosas no nos preocupan. ¿Cuántos nos preocupamos de abrir una Biblia en un bar, en un autobús, en casa? ¿Qué peligro, ¿Qué consecuencias puede llevar, no? ¿Qué peligro tenemos por hacer esas cosas? ¿Qué nos pasa si vamos a ir a un culto en una iglesia? Pues no nos pasa nada. Tenemos muchas libertades y además tenemos muchas garantías que protegen nuestra libertad de religión, nuestra libertad de expresión. Y por lo tanto nosotros tenemos muchas libertades. Y ponernos a decir que si estamos sufriendo persecución en España, pues es como, no sé cómo compararlo, pero viviendo en países como Corea del Norte, que no, es ahora vamos a hablar de eso. el extremo de la persecución, donde las personas no tienen la más mínima libertad de ninguna clase, a la libertad que tenemos en España, hay un abismo entre un lugar y otro. Y entonces
yo no puedo hablar de persecución en Europa, aunque hay algunos incidentes sueltos que ocurren de aquí a allí, Sí. pero no es lo que podemos llamar persecución. Esto es como cuando, bueno, se hace mucha demagogia, ¿no? Cuando le dices a tu niño, con la gente, cómetelo todo, que hay mucha gente pasando hambre en el mundo, ¿no? Sí. Y tú no haces nada porque esa gente deje de tener hambre, ¿no? O sea, le estás dando unos valores contradictorios a tu hijo. Tu hijo te puede decir, bueno, y me lo coma o no me lo coma, ese niño va a seguir pasando hambre. O sea, Claro. que yo tire la comida no hay diferencia que me la coma, porque realmente no vas a coger esa comida, Y la vas mandársela a a otro. envasar y se la vas a dar a un niño que no tiene. Vivimos en esa hipocresía, ¿no? Con la persecución, no te quejes que en el mundo se le persigue más a los cristianos. Bueno, no es cuestión de que no te quejes, es cuestión de que hagamos algo Ujú. por aquellos que están sufriendo persecución. Porque Sí. mañana podremos ser nosotros los que estemos en esa situación. Sí. Bien sea porque viajemos a esos países por trabajo, ya ni te hablo de misioneros, porque parece que hay poco llamado misionero últimamente, pero viajemos a esos lugares donde hay persecución y no podemos poner en práctica nuestra fe. O que realmente venga una persecución a España o a países de Occidente y suframos en nuestras carnes la persecución y nos sintamos solos, abandonados por los cristianos del mundo privilegiado que se han olvidado de nosotros, ¿no? Pues este es nuestro trabajo, es conectar a la iglesia perseguida con la iglesia libre. Y uso la palabra libre porque tenemos que tener cuidado. Aquí no hay dos iglesias, aquí hay una iglesia, Eso es. una única iglesia. Lo que pasa es que una parte de esa iglesia es como si uno tuviera una mano en la sartén y se está quemando y la otra mano está fuera de la sartén. Pues la que se está quemando pues tiene que venir a la mano que está bien y atender la mano que está mal. Y esto es lo que estamos intentando hacer. Nosotros, me gusta describirnos como el sistema nervioso de la iglesia, que traslada el mensaje de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo para que esa parte haga algo en respuesta. La palabra dice eso, ¿no? Cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con ella. Exactamente. Y entonces tenemos que también ser conscientes. A Dios le importan mucho los cristianos que sufren persecución. Hebreos habla de ellos y dice que el mundo no es digno de estas personas, de los que fueron aserrados en dos, los que perdieron a sus seres queridos y tantas otras cosas que describe Hebreos 11 acerca de ellos, y luego al final dice esa palabra, de los cuales el mundo no era digno. Y si Dios los quiere tanto, ¿cómo podemos nosotros ignorarlos? Son igual de importantes. O sea, deberían tener la misma importancia para nosotros que la que tiene para Dios. Ese es el Evangelio, en Mateo 25, ¿no? Dice, oye, cuando por uno de mis pequeños hicisteis algo bueno, por mí lo hicisteis, ¿no? Sí. Cuando has dicho eso de que a los indios les dicen, ¿no? Ve que tu Dios te dé de comer, su Dios somos nosotros, Exactamente. en minúsculas, Sí. somos representantes de Dios. O sea, no Es podemos pensar... como si fuéramos la mano de Dios Eso es. en acción. Eso es. Y esto es así es como lo tenemos que ver. Nosotros somos el Cristo que el mundo que nos rodea ve. Y lo que nosotros hacemos es lo que la gente ve de Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros atendemos la necesidad de personas que están al otro lado del mundo, lo que estamos haciendo es demostrar esa unidad que hay entre unos y otros, y de esa manera estamos predicando lo que Jesús dijo en su oración, que por medio de nuestra unidad estamos declarando al mundo que Dios existe y que ama a este mundo. Por lo tanto, es una labor de suprema importancia lo que estamos haciendo, porque estamos predicando el Evangelio a la hora de decir, pues yo me uno con esa persona, yo soy uno con ellos. Qué difícil es la unidad. Ahí podemos tocar un tema muy largo, muy extendido, Sí. y cómo, pues, la verdad es que los cristianos en general estamos bastante divididos. Pero yo creo que esto debería unirnos. No Sí. tanto doctrinas que separan, pensamientos, ideologías, bueno, tantas cosas culturales, el idioma, pero esto... si vamos al centro, Claro. si estamos en Cristo, Eso es, estamos unidos. eso es. Ahora, que actuemos como si lo estuviéramos es otra historia. Es otra historia. Pero que estamos unidos, estamos en Cristo. No hay dos cuerpos, solo hay uno. Así es. Y lo que pasa es que tenemos que aprender a reconocer la gloria de Cristo en nuestros hermanos.
Y a veces miramos ciertas cosas y pasamos por alto la gloria de Cristo. Por eso es tan importante que estemos cerca de Cristo y que veamos con los ojos de Cristo a los demás. Y así, de esa manera, pues también podamos trabajar esa parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Así es. Bueno, la lista es extensa, dais bastante información y bueno, pues uno de el top one de la lista se repite. Sí. Vemos que Corea del Norte... 20 sí, años seguidos en primera posición en la lista mundial de la persecución. La diferencia es, hace 10 años, Corea del Norte era el único país en la categoría de persecución extrema. Este año hay 12 países en la categoría de persecución extrema. Y hace 10 años, entre Corea del Norte y el segundo había unos 13 puntos de diferencia. Hoy hay dos países, Corea del Norte y Afganistán, que tienen 94 puntos sobre 100 en el índice de persecución. que es donde vemos realmente casos ya extremos de violencia, el ostracismo absoluto, asesinatos... La falta total de libertad. Y lo que vamos a ver en el vídeo ahora es cómo los cristianos son ninguneados de una forma tan terrible que ya dejan de ser persona, dejan de tener un nombre y se convierten en un número. Y es una de esas situaciones que te come el alma. Sí, porque realmente hay muy poca información de Corea del Norte, es un país totalmente hermético en todos los aspectos, la poca información que llega es preocupante y trágica. Hemos visto un intento de Trump de acercamiento entre las dos Coreas, Sí. de extender un poco las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero no se ha solidificado en nada concreto, ¿no? No, seguimos orando por un cambio de régimen en el país. Ya son 60 años de opresión comunista en el país, 20 años que lleva liderando la lista mundial de la persecución. Pensábamos que posiblemente con el nuevo líder de Corea del Norte habría una relajación de las condiciones, pero todo lo contrario. La persecución ha aumentado, la dificultad ha aumentado. Es una situación que realmente es dura y difícil para los cristianos allí. Y ahora pues vi el otro día en las noticias que habían prohibido el uso de las mascarillas en Corea del Norte. Y con una práctica de ese tipo, pues la extensión del virus puede ser terrible en un país donde las personas están muriendo de hambre porque no hay comida y tampoco hay forma de abastecer a la población y no hay un sistema médico para atender a todas las personas. Por lo tanto, cuando las personas se infecten, pues es lo que en Corea del Norte hablan como la muerte silenciosa. Y personas van a morir con mucha facilidad a raíz de este virus. Y por eso es... Una de las cosas que vemos siempre con la palabra y con la luz del Evangelio es que así como la religión oscurece el alma, porque la religión es la manera de el hombre interpreta, ¿no?, a Dios, vemos como cuando el Evangelio, la palabra de Dios viva y eficaz, está en los países, en las constituciones, hay prosperidad. Donde antes Sí. había miseria, ahora hay prosperidad. Y vemos que países que abrazan el Evangelio, o por lo menos lo respetan y lo permiten y lo apoyan, vemos que hay una prosperidad y un crecimiento, ¿no? Es realmente increíble, Sí. ¿no? Sí, la libertad de pensamiento, la libertad de religión. Está claro que cuando está la verdad allí, pues lo que hace es crear una sociedad donde hay justicia, donde hay equidad, donde hay respeto, donde se ven los derechos humanos y donde se cuidan los derechos humanos y se promueve una sociedad justa.
La primera carta magna de un pueblo, que es en la Biblia, el pueblo de Israel, habla de los derechos humanos, de los derechos animales, que ahora están tan de moda. Sí. Y ya en la Biblia, hace casi 5.000 años, ya se establecían unos derechos animales, también de los esclavos, los siervos, tenían sus derechos, y había unas leyes que defendían la vida, defendían la justicia y lo que estamos comentando. Por lo tanto, no es nuevo. Y el mundo ya iba por donde iba y la palabra de Dios iba por su propio camino, ¿no? Claro, y cuando se deriva de esa libertad empieza a decaer la sociedad. Y lo vemos claramente en Corea del Norte. En Corea del Norte la enseñanza para la población en este país es: si tú sigues fielmente las normas del gran líder, entonces Corea se va a convertir en la envidia de la sociedad mundial. Pues Corea del Norte es cualquier cosa menos la envidia de la sociedad en general. Es quizás hasta el país que más, de los que más se conmueve la población pensando en la situación, la pobreza de las personas allí y que se están muriendo de hambre. Aunque eso, claro, nosotros sabemos un poco más acerca de Corea del Norte porque lo estudiamos con más profundidad. Claro. Pero la sociedad en general no tiene ni idea de lo que está pasando en este país, porque es un país hermético. Ni le interesa. Tampoco. Mientras no apunten con sus misiles hacia nuestros confortables hogares en Occidente, no nos importa en absoluto lo que les pase allí, ni en África, ni en ningún lado del mundo. Vamos a ver este vídeo de Puertas Abiertas en Corea del Norte, que es impactante, cómo sigue después de 20 años en el número 1 de países que mayor persecución ejercen sobre la Iglesia cristiana. Lo primero que te arrebatan es tu nombre. Dejas de ser persona y te conviertes en un número. Me tratan como un animal y me hacen trabajar como si lo fuera. Hasta que muera. Dejarán que me pudra aquí. Pero tengo esperanza. Cuando escapé a China pensé que había encontrado la libertad. En aquel refugio los cristianos me cuidaron y oraron por mí. Pero me capturaron y me mandaron de vuelta a Corea del Norte y me encarcelaron. Me arrebataron todo lo que tenía y registraron cada parte de mí. Cuando terminaron, lo único que me dieron para ponerme fue la ropa que un prisionero anterior había llevado. Los interminables interrogatorios. Las palizas. Por cualquier razón. O sin razón alguna. Si admito que los cristianos de China me han ayudado y que decidí seguir a Jesús, me matarían sin dudarlo. Rápidamente o lentamente. La celda está ardiendo durante el día y helada por la noche. La comida no es suficiente para sobrevivir, pero no estoy sola. A lo lejos se escuchan otras voces. Un día llamarán a la prisionera 42
y no responderé. Habré muerto aquí. Entonces mi ropa y mi número pasarán a ser del próximo prisionero 42. Todo lo que puedo hacer es orar en mi corazón. Entre lágrimas mi corazón anhela al Padre en esta prisión. Padre, acepta a tu hija pecadora. Por favor, protégeme en tu fortaleza, debajo de tu escudo. Tómame bajo tus alas de paz. 어떤 생명 찾았고 광명을 얻었네. Tienes otros vídeos como este, del prisionero 42, en la página web de puertasabiertas.org, también en el canal de YouTube de Puertas Abiertas. Puedes buscarlo y ver y compartir estos vídeos. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu fe? ¿Estarías dispuesto a recibir este semejante castigo por practicar la fe cristiana? Eso es lo que se exponen nuestros hermanos en muchos países que estamos viendo. En esta lista de la iglesia perseguida se destacan los 50 más agresivos o los que más persiguen, pero hay mucha persecución en el mundo, hay mucha opresión, cada vez hay más dificultades y tenemos que ser uno, como hemos dicho aquí en esta tertulia. La iglesia perseguida necesita tu ayuda. Y ahora vamos a hablar con Ted de qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a la iglesia perseguida, en qué manera podemos ser activos, ¿no? Sí. No es cuestión de dejarnos perseguir, sino decir, oye, ¿cómo podemos ayudar a la iglesia perseguida Sí. para que podamos mejorar su situación o podemos alentarles o ayudarles? Los cristianos que sufren persecución tienen uno de los problemas principales, es que se sienten solos. Una de las causas, una de las fortalezas de la persecución contra los cristianos es aislar los cristianos los unos de los otros. Y nuestro trabajo, uno de nuestros objetivos principales, es que ellos no estén solos, que se sientan acompañados por medio de nuestra oración, que sientan la presencia de Dios con ellos y que también puedan sentir físicamente la presencia de la iglesia que les está apoyando. Y a veces lo que hace falta es una carta de ánimo. Y tenemos algunas campañas que publicamos en nuestra página web, en puertasabiertas.org, y allí se puede ver una oportunidad para escribir una nota, decirle, he oído de tu caso, quiero expresarte lo mucho que yo me identifico con tu dolor, compartir un versículo que a ti te ha servido de ánimo y enviarlo a esa persona para que pueda recibir ánimo. Cuando una persona recibe miles de cartas de ese tipo, pues eso le levanta el alma y le da una nueva forma de ver la vida. Y en algunos casos han estado en la cárcel y han recibido miles de cartas y eso ha cambiado el trato de ese prisionero porque ven que hay una atención internacional sobre esa persona. Y entonces eso puede cambiar su vida. Nosotros trabajamos en 60 países del mundo. Estamos ayudando a darles formación bíblica, alfabetización, formación profesional, microcréditos, todo tipo de ayuda, discipulado, muchas cosas que estamos haciendo para fortalecer a la iglesia. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, la iglesia que sufre persecución no está pidiendo ni busca que se le quite la persecución. Lo que busca es que sea fuerte para afrontar la persecución.
Y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, ayudar a que la Iglesia sea fuerte para afrontar la persecución. Por lo tanto, no podemos hacer estas cosas sin dinero. Apoya el Ministerio de Puertas Abiertas, puedes contribuir, pues imagínate 1000 personas aportando 1 euro, pues eso se convierte en 1000 euros. Con 1000 euros se puede hacer muchísimo más que con uno solo, pero todos aportando. Y pongo el ejemplo de 1 euro para que podamos ver que no hace falta dar una gran cantidad para poder marcar una diferencia. Y nosotros tenemos recursos que Dios nos ha dado y somos responsables ante Dios con esos recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos frente a una necesidad que estamos viendo ahí? Y es una petición que yo estoy haciendo de forma muy directa y también pues recordar que por muchos euros que enviemos, si no estamos orando, el dinero tampoco va a tener ese efecto que es necesario. La oración mueve la mano todopoderosa de Dios porque Dios lo diseñó de esa manera. Dios quiere actuar en respuesta a nuestra oración, quiere ver nuestra involucración en su labor. Y cuanto más nos metamos en lo que Él está haciendo, más va a hacer Él. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad de tomar el tiempo, de inclinarnos ante Dios, pedir que Él fortalezca la fe de nuestros hermanos que viven en estos lugares y a la vez eso nos va a fortalecer a nosotros y nos va a ayudar a tener otra dimensión de la vida y otra forma de entender la fe y otra forma de andar en los caminos de Cristo. Así es, además es bueno ponerle nombre, porque a veces hablamos de la iglesia perseguida, ¿no? Sí. Pero cuando hablas de una persona con un nombre concreto y te preocupas por ella y te tomas carga en tu corazón y oras, y la oración tiene poder, eso está claro. Y eso es nuestra fe, Sí. que la oración tiene poder. Pero bueno, Nosotros publicamos una revista cada 2 meses con un calendario de oración para que puedas orar cada día y ahí tendrás un nombre, una persona, una situación cada día para orar por ese tema y así puedes estar trabajando de una forma activa a favor de los cristianos que sufren persecución. uno de los temas que nos mueve es ora et labora, ¿no? Ora y trabaja, o sea, ponte en marcha. Primero, ora, funciona. Segundo, ponte en marcha, haz un donativo, colabora activamente con Puertas Abiertas. En la página web tienes toda la información, puertasabiertas.org. Y después, busca al Señor y si tienes un llamado misionero, de voluntario, para gastar un tiempo, unas vacaciones, un viaje, bueno, seguramente que hay programas para poder desarrollar esta labor. Ted Blake, responsable de Puertas Abiertas en España, muchas gracias. Muchas gracias también a vosotros. Esperamos que el año que viene a ver si tenemos alguna buena noticia y hemos bajado un poco estos índices que parece que no, Sí, que no bajan, ¿no? pues es difícil, pero hay buenas noticias siempre. Así es. A vosotros gracias por estar con nosotros en esta tertulia. No lo olvides, sigues en radio y en Televisión Solidaria, comparte el programa y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.